Mi nombre es Bernardo Méndez. Tengo 73 años y soy un pequeño empresario jubilado aquí de Guanajuato, en México. Trabajé toda mi vida con una tienda de materiales eléctricos que logré abrir después de muchos años, ahorrando cada centavo. Vaya, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? 44 años casado con Lucía antes de nuestro divorcio, 3 hijos criados, casa propia y una vida que mucha gente diría que fue exitosa. Pero saben, mi gente, a veces uno piensa que conoce a las personas, pero solo descubre la verdad cuando está cerca del final, o al menos cuando todos piensan que uno lo está. Lo que voy a contar hoy es una historia que nunca imaginé vivir. Una historia que me hizo perder el piso, pero que también me liberó de una mentira que vivía sin saberlo. Es difícil para un hombre de mi edad admitir que fue ingenuo toda la vida, pero creo que esta historia puede servir de lección para mucha gente que me está escuchando ahora. Todo comenzó en marzo de este año, cuando estaba viendo las noticias y pasaron un reportaje sobre un hombre que fingió estar muriendo para ver quién realmente se preocupaba por él. En ese momento me pareció un absurdo, una locura, pero aquello quedó dando vueltas en mi cabeza por días. Es que, saben, yo siempre fui el proveedor de la familia. Desde que me casé con Lucía en 1977, cuando tenía 25 años, nunca dejé que faltara nada en casa. Crié a mis 3 hijos, Pedro, que hoy tiene 45, Ana de 42 y Juan de 38, dándoles lo mejor. Universidad privada para los 3 cada. Cuando cumplí los 18, ayudé a comprar el primer apartamento de cada uno. Siempre me enorgullecí de ser un padre y esposo presente, no solo con dinero, sino también con cariño. Pero en los últimos años comencé a sentir algo extraño. Las visitas se fueron haciendo más raras. Las llamadas solo venían cuando necesitaban algo. Lucía, que siempre fue una compañera, estaba cada vez más distante, siempre ocupada con las amigas o planeando el próximo viaje. ¿Será que todo lo que nos unía era la comodidad que mi dinero proporcionaba? Esa pregunta no salía de mi cabeza. Fue entonces cuando tuve la idea. Una idea loca, de esas que uno ni cree que pasó por su propia cabeza. Tengo un amigo médico, el doctor Roberto, que me conoce desde la juventud. Jugamos dominó todos los miércoles en el club aquí en Guanajuato hace más de 30 años. Un día de abril, abrí mi corazón con él y le conté mi desconfianza. Le pedí un favor que nunca pensé que pediría. Quería que me ayudara a falsificar exámenes médicos. Exámenes que mostraran que yo tenía un cáncer terminal con máximo 1 mes de vida. Roberto casi se cae de la silla. «¿Estás loco, hombre?», me dijo con ese acento del norte que tiene, aunque lleva décadas viviendo en Guanajuato. Le expliqué que necesitaba saber si mi familia realmente me amaba o si estaban conmigo por el dinero. Después de mucha conversación, aceptó ayudarme, pero dejó bien claro que estaba en contra de aquella locura. Si te está gustando mi historia, deja un like para alegrar este viejo corazón. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es allí ahora. Me hace muy feliz saber de qué rincón de Latinoamérica y en qué momento del día me están escuchando. Yo nací en 1952, en un pueblito llamado Dolores, también aquí en Guanajuato. Qué diferente era en aquella época. No teníamos toda esta modernidad de hoy, pero teníamos otras cosas que el dinero no compra. Mi padre, don Antonio Méndez, era ferrocarrilero y trabajaba en la estación que conectaba Dolores con León. Ya mi madre, doña Guadalupe, cuidaba de la casa y vendía tamales en temporada y elotes todo el año para complementar los ingresos. Éramos 4 hermanos, y yo era el menor. Vida simple, pero nunca pasamos hambre. Nuestra casa era pequeña, de adobe, como muchas de aquella región. En invierno, Dios mío, qué frío hacía en las madrugadas. La escarcha cubría todo, y nos despertábamos con la punta de la nariz helada. Mamá hacía ese chocolate caliente con canela que solo ella sabía hacer y lo tomábamos sentados alrededor del fogón. Hasta hoy, cuando siento olor a canela, me viene ese recuerdo. Papá se despertaba de madrugada para encender el fogón y calentar la casa antes de que todos nos levantáramos.
Era un hombre trabajador de pocas palabras, pero que nunca dejó que faltara lo importante. Fue con él que aprendí el valor del trabajo honesto y la responsabilidad. Bernardo, me decía, en la vida uno no necesita ser rico, pero necesita ser honrado. Esa frase quedó grabada en mí. Nuestra alimentación era lo que se plantaba por ahí. En el patio teníamos una huerta con col, lechuga, zanahorias, betabel y algunos árboles frutales, guayabas, mangos y un naranjo que daba frutos tan dulces que parecían miel. En invierno, los tamales eran los reyes de nuestra casa. Mamá hacía tamales de todos los tipos, de mole, de rajas con queso, de dulce con pasas, y los chiles en nogada con la temporada. Quien es de México sabe de lo que estoy hablando. Esa comida que sustenta el cuerpo y el alma. En la escuela siempre fui una buena popular. No era el más inteligente de la clase, pero me esforzaba. La escuela quedaba a unos 3 kilómetros de casa e íbamos a pie con lluvia o con sol. En el camino pasábamos por un ahuehuete enorme, tan antiguo, que decían que ya estaba allí antes de que el pueblo existiera. En días de lluvia nos refugiábamos debajo de él y en los días calurosos su sombra era nuestro refugio. Fue en esa época que aprendí la importancia de ahorrar. Papá recibía su paga cada quincena y el día de cobro se sentaba con todos nosotros a la mesa y separaba el dinero, tanto para comida, tanto para ropa, tanto para emergencias y una monedita para cada hijo guardar en su alcancía. Quien guarda tiene, decía. Y fue juntando esas moneditas que compré mi primer regalo para mamá, un rebozo bordado que vi en una tienda en el centro. En 1963, cuando yo tenía 11 años, ocurrió una gran inundación en Dolores. Fue un acontecimiento que marcó al pueblo. Llovió por semanas sin parar, y el río que atravesaba el pueblo se desbordó, invadiendo casas y comercios. Perdimos casi todo. Recuerdo subir al techo con mi padre y mis hermanos para salvar lo que se podía mientras el agua subía. La comunidad entera se unió para reconstruir después. Fue la primera vez que vi el poder de la unión entre las mantenerme allá, así que seguí trabajando con don Juvenal, ahora como vendedor oficial, con seguro social y todo. En 1972, cuando yo tenía 20 años, mi padre sufrió un derrame cerebral y no pudo seguir trabajando en el ferrocarril. Asumí aún más responsabilidades en casa. Fue un periodo difícil, pero que me enseñó mucho sobre cuidar de los demás. Pasaba el día en la tienda y por la noche ayudaba a cuidar de mi padre. Veía en él a un hombre fuerte, siendo forzado a depender de otros, y eso me partía el corazón, pero él mantenía la dignidad. «Hijo», me dijo una vez, «la vida quita con una mano, pero da con la otra. Perdí la fuerza en las piernas, pero gané tiempo para ver a mis hijos crecer. Trabajé duro por años, ahorrando cada centavo posible. En 1975, a los 23 años, conseguí un empleo mejor en una tienda más grande en Guanajuato, ciudad vecina. La decisión de dejar Dolores fue difícil, principalmente por el estado de mi padre, pero era una oportunidad que no podía desperdiciar. Dejaba casi todo mi salario con mi madre y vivía con lo mínimo. Fue en Guanajuato donde conocí a Lucía. Ella trabajaba en la panadería donde yo compraba pan todas las mañanas. Tenía ojos verdes que me hipnotizaban y una sonrisa que iluminaba el ambiente.
Tardé semanas en crear el valor para invitarla a salir. Cuando finalmente lo conseguí, la llevé a tomar un café en la Plaza de la Paz. Era 1976. Yo tenía 24 años y ella 22. Conversamos por horas sobre nuestros sueños. Ella quería ser maestra. Yo soñaba con tener mi propio negocio. Fueron meses de noviazgo, visitas a la casa de sus padres los domingos, paseos por la plaza después de misa. Su padre, don Gerardo, era un hombre severo, de esos que miden al muchacho por la firmeza del apretón de mano. Su madre, doña Zenaida, era más acogedora, siempre ofreciéndome pan dulce y café recién hecho. Creo que de ella Lucía heredó la sonrisa. En esa época, Guanajuato estaba creciendo y yo crecía junto con la ciudad. El frío seguía siendo intenso en los inviernos. Llegué a ver nevar en las montañas cercanas en 1975, pero ya no me importaba tanto, pues tenía el calor de un nuevo amor. El noviazgo con Lucía fue como un vendaval que cambió mi vida. Nos casamos en mayo de 1977, cuando yo tenía 25 años y ella 23. Fue una ceremonia simple en la Basílica de Guanajuato, seguida de una fiesta en el salón parroquial. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor y el apoyo de nuestras familias. Mi padre ya estaba en silla de ruedas, pero insistió en estar presente. Recuerdo que lloró cuando entré con Lucía a la iglesia. Era la primera vez que lo veía derramar lágrimas. Al principio, vivíamos en un cuartito alquilado en los fondos de una casa. Era pequeño, pero era nuestro rincón. Lucía consiguió un empleo como maestra suplente en una escuela municipal y yo continuaba en la tienda de materiales eléctricos. Soñábamos con tener nuestra casa propia, nuestros hijos, y yo aún llevaba el sueño de abrir mi propio negocio. En 1978 recibí la noticia del fallecimiento de mi padre. Tenía apenas 26 años, y fue un golpe duro. Volví a Dolores para el entierro, y pasamos una semana allí ayudando a mi madre a reorganizarse. Ella, mujer fuerte, no derramó una lágrima durante el velorio. Tu padre ya sufrió demasiado en los últimos años, ahora está descansando, me dijo, mientras servíamos el tradicional café con pan dulce para las visitas que venían a dar el pésame. De vuelta a Guanajuato, la vida siguió su curso. En 1979, nuestra primera gran alegría. Lucía estaba embarazada. Era Pedro llegando. El embarazo fue tranquilo, pero el parto fue complicado. Estuvimos más de 20 horas en el hospital y yo rezando para que todo saliera bien. Cuando finalmente escuché su llanto, fue el sonido más hermoso que había escuchado en la vida. Yo tenía 27 años cuando me convertí en padre. La llegada de Pedro lo cambió todo. De repente, ya no vivíamos solo para nosotros. Teníamos una vida pequeñita que dependía de nosotros. Lucía dejó el trabajo temporalmente para dedicarse al bebé y yo dupliqué mi carga de trabajo, haciendo horas extras siempre que fuera posible. Nuestro cuartito alquilado se hizo aún más pequeño, pero de alguna forma parecía más lleno de vida. En 1980, el dueño de la tienda donde yo trabajaba, don Olimpio, me llamó para una conversación. Estaba pensando en abrir una sucursal en otro barrio y quería que yo fuera el gerente. Era un ascenso con aumento de sueldo. Acepté de inmediato. A los 28 años, tenía una responsabilidad mucho mayor, pero también una oportunidad de crecer. Nos mudamos a una casa alquilada más grande, con 2 habitaciones. No era propia todavía, pero ya era un avance. En 1982 llegó la noticia del segundo embarazo. Ana nació en enero de 1983, cuando yo tenía 31 años. A diferencia de su hermano, ella vino rapidito, casi no dio tiempo de llegar al hospital. Era una niña linda, con los ojos verdes de su madre. En esa época, Guanajuato pasaba por un período de crecimiento. La ciudad se estaba expandiendo, nuevas empresas llegando. Era el tiempo de las antenas parabólicas enormes en los patios, del auge de la radio AM, con programas que toda la ciudad seguía. Los domingos, nuestra tradición era ir a misa y después almorzar mole con arroz en la casa de mi suegra. Doña Zenaida hacía un mole que era para chuparse los dedos, como decimos aquí. En 1985,
Don Olimpio estaba a punto de jubilarse y me llamó nuevamente para una conversación. Quería vender la tienda donde yo era gerente y me ofreció la primera opción de compra. Era mi sueño realizándose, pero no tenía todo el dinero necesario. Junté todos los ahorros, hice un préstamo en el banco y aún faltaba. Fue cuando la familia de Lucía entró con una parte. Don Gerardo, mi suegro, a pesar de ser rígido, siempre creyó en mi potencial. Toma, es un préstamo, no un regalo. Me pagas cuando puedas, dijo entregándome un sobre con dinero. Así, a los 33 años, me convertí en dueño de mi propia tienda de materiales eléctricos. La responsabilidad era enorme, pero la sensación de realizar un sueño era aún mayor. Ese mismo año, conseguimos dar el enganche para una casa propia financiada por el Infonavit. Era un dúplex pequeño, pero nuestro. Recuerdo la emoción al recibir las llaves, de llevar a los niños a conocer los cuartos, de Lucía planeando dónde colocaría cada mueble. Los años siguientes fueron de mucho trabajo y dedicación. La tienda exigía atención constante y el mercado estaba cambiando. Tuve que adaptarme, aprender sobre nuevos productos, nuevas tecnologías. Siempre fui de seguir las tendencias. Nunca tuve miedo a la innovación. Cuando las computadoras comenzaron a aparecer en el comercio, fui uno de los primeros de la calle en adoptarlas. Muchos colegas comerciantes las consideraban innecesarias, pero yo veía el futuro llegando. En 1986 tuvimos una gran crisis económica en México con la devaluación del peso. Fue un período difícil para el comercio, pero conseguimos mantenernos firmes. La experiencia con don Juvenal al inicio de mi carrera me enseñó a siempre tener una reserva para los momentos difíciles. Guarda para el día de la necesidad, decía. Y ese día había llegado. En 1987, Lucía me dio la noticia de que estaba embarazada nuevamente. No estaba planeado. Confieso que me preocupé por la situación financiera, pero pronto el amor habló más alto. Juan nació en febrero de 1988, cuando yo tenía 36 años. Vino a completar nuestra familia. La década de 1990 trajo nuevos desafíos. La economía oscilaba, el comercio local sufría con la llegada de las grandes cadenas. Tuve que reinventar mi negocio varias veces. En 1992 amplié la tienda, incluyendo una sección de materiales para la construcción. Fue un riesgo calculado que funcionó. Aproveché también para registrar oficialmente el nombre Electro Méndez, una marca que se volvería conocida en la ciudad. En 1994 conseguí abrir una segunda tienda en otro barrio. Ya teníamos una clientela fiel, proveedores que confiaban en nosotros. Pedro, con 15 años, comenzó a trabajar conmigo después de la escuela. Quería que aprendiera el valor del trabajo, así como aprendí con mi padre. La familia crecía, el negocio crecía y me sentía realizado. Conseguí dar a mis hijos lo que no tuve: estudio en buenas escuelas, confort en casa, viajes en las vacaciones. Cada fin de año llevábamos a los niños a pasar unos días en la playa de Acapulco. Eran momentos preciosos viéndolos correr en la arena, bañándose en el mar, comiendo tacos en los puestos de la playa. Lucía, que había dejado de trabajar cuando los niños eran pequeños, volvió a dar clases en 1995. Ella siempre fue una excelente maestra, dedicada a los alumnos. A veces llegaba a casa cansada, pero con historias para contar sobre el día. Formábamos una buena pareja, cada uno apoyando al otro en sus proyectos. En 1997, perdí a mi madre. Tuvo un ataque cardíaco súbito mientras preparaba el almuerzo de domingo. No hubo tiempo de socorro. Viajé a Dolores con el corazón partido. A los 45 años me convertí en huérfano. Mis hermanos ya estaban esparcidos por el país, así que me tocó a mí organizar todo. La casa donde crecí fue vendida y los pocos ahorros que mamá tenía fueron divididos entre nosotros, hermanos. Fue un periodo de reflexión. La muerte de los padres nos hace pensar sobre nuestra propia mortalidad, sobre el legado que dejamos. Volví a Guanajuato, decidido a vivir cada día plenamente, a valorar más a la familia, a construir algo que durara más allá de mí.
Los años 2000 llegaron con la tecnología avanzando rápidamente. El Internet comenzaba a cambiar el comercio y una vez más tuve que adaptarme. Invertí en un sitio web para las tiendas, en capacitación para mí y para los empleados. Pedro, ya graduado en administración, asumió la gerencia de la segunda tienda. Ana estaba en la universidad estudiando Derecho y Juan terminando la preparatoria. Los años 2000 fueron una época de cosecha, ¿sabes? Después de tanto plantar, era hora de ver los frutos. La red Electroméndez ya tenía 4 tiendas esparcidas por Guanajuato y una ciudad vecina. El negocio estaba establecido con una clientela fiel y una reputación de confianza. Nuestro eslogan era calidad y honestidad desde 1985, y yo me aseguraba de que eso no fuera solo marketing, sino un compromiso diario. En 2003, Pedro, ya graduado en administración y con 24 años, asumió oficialmente la dirección comercial de las tiendas. Él tenía una manera diferente a la mía de hacer negocios, más audaz, más digital, pero también había heredado mi sentido de responsabilidad. Fue él quien implementó el sistema de gestión informatizado, que integró todas las tiendas. Al principio, confieso que tuve resistencia. ¿Para qué cambiar lo que está funcionando?, decía. Pero pronto vi que él tenía razón. La eficiencia aumentó, los errores disminuyeron y conseguíamos tener una visión mucho más clara del negocio. Ana se graduó en Derecho en 2005, a los 22 años. A diferencia de su hermano, ella no quiso trabajar directamente en las tiendas. Abrió su propio bufete de abogados especializado en derecho empresarial. Aún así, siempre nos daba asesoría jurídica, cuidando de los contratos y de la parte legal del negocio. Era una muchacha determinada, igualita a su madre en la personalidad fuerte y en la dedicación a lo que hacía. Juan, nuestro menor, siguió un camino completamente diferente. Desde pequeño mostraba talento para los números. En 2006, a los 18 años, aprobó el examen de admisión para Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Fue difícil verlo salir de casa, pero al mismo tiempo me llenaba de orgullo. Era el primero de la familia en entrar en una universidad nacional. Recuerdo el día en que lo dejamos en el apartamento que alquilamos para él en Ciudad de México. Lucía lloró todo el camino de vuelta a Guanajuato. Nuestra casa, que antes era ruidosa y llena de vida, se quedó más silenciosa. Lucía y yo tuvimos que reaprender a vivir los dos solos. Fue un período de redescubrimiento. Comenzamos a viajar más, a aprovechar los fines de semana para conocer lugares que no podíamos cuando los niños eran pequeños. En 2007, hicimos nuestro primer viaje internacional a España. Fue una experiencia increíble para 2 mexicanos del interior que nunca habían salido del país. En 2008, a los 56 años, tuve un susto de salud. Durante un examen de rutina descubrieron que yo tenía un principio de diabetes. El médico fue claro. Necesitaba cambiar algunos hábitos, menos tamales y más caminata, menos barbacoa y más ensalada. Fue difícil al principio, especialmente aquí en México, donde la comida es tan buena y tan abundante. Pero Lucía me ayudó mucho, adaptando las recetas, animándome a hacer ejercicios. Comenzamos a frecuentar un grupo de caminata, que se reunía todas las mañanas en el Parque de la Alhóndiga, aquí en Guanajuato. Era bonito ver el sol saliendo mientras caminábamos alrededor del parque, sintiendo el olor a pasto mojado por el rocío y oyendo a los pájaros comenzando su día. En los días más fríos, la neblina cubría la ciudad, creando un paisaje que parecía de otro mundo. Fue en ese grupo que conocimos amigos que nos acompañan hasta hoy. En 2009, la vida nos dio una gran alegría. Pedro se casó con Renata, una muchacha encantadora que conoció durante un curso de especialización. La ceremonia fue linda, en la misma iglesia donde Lucía y yo nos casamos 32 años antes. Durante la fiesta, cuando bailé con mi nuera, ella me secreteó que ya estaba embarazada de 2 meses. Me emocioné tanto que casi no conseguí terminar el baile. Sería abuelo por primera vez. Miguel, mi primer nieto, nació en abril de 2010 cuando yo tenía 58 años.
Sostenerlo en brazos por primera vez fue una emoción indescriptible. Era como si un ciclo se completara. Aquel bebito tenía un poco de mí, un poco de Lucía, y representaba la continuidad de todo lo que construimos. Lucía entonces se volvió otra persona. Ser abuela despertó en ella un lado aún más amoroso y dedicado. En el mismo año, Juan se graduó en Ingeniería Civil y decidió volver a Guanajuato. Con su conocimiento técnico, expandimos los negocios hacia el ramo de la construcción civil. Abrimos Construmendes, una constructora especializada en proyectos comerciales. Fue una inversión grande, pero calculada. Juan tenía la teoría de la universidad y yo tenía la experiencia práctica y los contactos en la ciudad. La sociedad funcionó y pronto estábamos construyendo tiendas, almacenes y pequeños edificios comerciales. En 2011, Ana nos sorprendió anunciando que estaba embarazada. No estaba casada, lo que causó cierto murmullo en la ciudad pequeña que Guanajuato aún era en muchos aspectos. Pero Lucía y yo apoyamos a nuestra hija incondicionalmente. Los tiempos son otros, les decía yo a los amigos más conservadores que venían con comentarios maliciosos. Leticia, mi nietecita, nació en diciembre de ese año, trayendo aún más alegría a nuestra familia. En 2012, celebramos 35 años de matrimonio con una gran fiesta. Reunimos a familia, amigos, empleados antiguos, clientes que se volvieron amigos a lo largo de los años. Fue una noche memorable, con derecho a vals, pastel de 3 pisos y un video sorpresa que los hijos prepararon con mensajes de personas que formaron parte de nuestra historia. Aquel día, mirando a Lucía, aún tan hermosa a los 58 años, sentí el mismo amor del día en que la vi por primera vez en la panadería. El éxito de los negocios continuaba. En 2013, la revista local de comercio eligió a Electroméndez como la empresa más confiable de la ciudad por 5º año consecutivo. Era el reconocimiento de años de trabajo serio y dedicado. En el mismo año, la constructora de Juan ganó la licitación para construir el nuevo centro comercial de la ciudad, un proyecto grande que nos colocó definitivamente en el mapa del sector. En 2014, a los 62 años, comencé a pensar en jubilarme, no de una vez, sino gradualmente. Pedro ya manejaba las tiendas de materiales eléctricos con competencia, Juan comandaba la constructora y Ana cuidaba de toda la parte jurídica. Yo podía comenzar a reducir mi carga de trabajo, a disfrutar más de la vida. Fue en esa época que compré una hacienda en las afueras de Guanajuato, en la región de Silao. Un pedacito de tierra con un arroyo atravesando el terreno, algunos árboles frutales y mucho silencio. Construimos una casa de adobe al estilo tradicional mexicano, con un portal grande desde donde se podía ver la puesta del sol. Los fines de semana llevábamos a los nietos a pescar, recoger frutas, andar a caballo. Era mi refugio, mi pedazo de paraíso. En 2015, Pedro y Renata tuvieron su segundo hijo, Sofía. En el mismo año, Ana se casó con Carlos, un profesor universitario que aceptó a Leticia como hija desde el primer día. La familia crecía, se transformaba, pero mantenía sus valores esenciales. En 2016, decidí pasar oficialmente el mando de las empresas a mis hijos. Hice una reunión formal, con acta y todo, donde cada uno recibió sus responsabilidades. Continuaba como presidente del consejo, pero las decisiones del día a día ahora eran de ellos. Fue un momento emocionante, de pasaje de bastón. Sentí una mezcla de alivio y nostalgia. Lucía también se jubiló de la escuela aquel año, después de más de 20 años dedicados a la educación. Comenzamos entonces una nueva fase de nuestras vidas. Viajamos más, pasamos más tiempo en la hacienda, nos dedicamos a los nietos. También comenzamos a participar más activamente en proyectos sociales en la ciudad. Ayudamos a fundar una escuela de oficios para jóvenes de bajos recursos, donde enseñábamos el oficio de la construcción civil y de la electricidad. Era una forma de retribuir todo lo que la vida nos dio. En 2017, a los 65 años, fui diagnosticado con un problema cardíaco que exigió una cirugía. No era grave, pero fue otra alerta.
La cirugía fue exitosa y la recuperación tranquila. Durante ese periodo pude sentir el amor de mi familia de una forma muy intensa. Todos se turnaban para estar conmigo en el hospital, para ayudar en los cuidados en casa. Juan incluso aplazó un viaje de negocios para quedarse más tiempo en Guanajuato. En 2018, Ana tuvo su segundo hijo, Lucas. En el mismo año, Juan anunció que iba a casarse con Mariana, una arquitecta que conoció durante un proyecto. La familia continuaba creciendo y yo me sentía cada vez más realizado. En 2019, cuando cumplí 67 años, hicimos un gran viaje en familia. Yo, Lucía, los 3 hijos, los cónyuges y los 4 nietos. Alquilamos una casa grande en la costa de Acapulco y pasamos 2 semanas juntos. Fueron días mágicos, viendo a los nietos jugando en la playa, haciendo barbacoa por la noche, conversando en el portal mientras escuchábamos el ruido del mar. Recuerdo pensar en aquellos días que había conseguido realizar mi mayor sueño, construir una familia unida, feliz y próspera. El año 2020 comenzó con grandes expectativas. Estábamos planeando celebrar mis 68 años con una fiesta en la hacienda, reuniendo a toda la familia y amigos cercanos. Pero como todo el mundo sabe, vino la pandemia y los planes cambiaron. De repente todo cerró y el aislamiento social se volvió la nueva realidad. Fue un periodo difícil para todos, pero especialmente para nosotros, los mayores, considerados grupo de riesgo. Lucía y yo nos aislamos en la hacienda, siguiendo todas las recomendaciones médicas. Los hijos se turnaban para traer víveres y medicamentos, dejando todo en el portón sin contacto directo. Las visitas a los nietos fueron sustituidas por videollamadas. Fue doloroso ver a los pequeños creciendo a través de una pantalla, pero era lo más seguro en aquel momento. Los negocios también sufrieron el impacto. Las tiendas de materiales eléctricos tuvieron que cerrar temporalmente y la constructora paralizó varios proyectos. Fue una prueba para la gestión de mis hijos y se salieron bien. Se adaptaron rápidamente, implementando ventas online y delivery para Electroméndez y reorganizando los cronogramas de Construméndez para minimizar las pérdidas. En medio de todo esto, comencé a notar algunos cambios sutiles en la dinámica familiar. Las videollamadas con los hijos se fueron haciendo menos frecuentes, los mensajes más cortos y prácticos. Al principio, pensé que era solo el estrés de la situación, todos tratando de adaptarse a la nueva realidad. Pero había algo más. En julio de 2020, cuando las restricciones disminuyeron un poco, Pedro vino a visitarme a la hacienda. Estaba diferente, más reservado. Durante el café en el portal, mencionó que la empresa estaba enfrentando dificultades financieras y preguntó si yo podría hacer un aporte. «Es temporal, papá, solo para aguantar hasta que todo se normalice», dijo. Algo en el tono de su voz me incomodó, pero acepté ayudar. Al final, era el negocio que construí toda la vida y no quería verlo en riesgo. En septiembre, fue el turno de Ana de aparecer con un pedido similar. Su bufete de abogados estaba con problemas de caja y necesitaba un préstamo. Nuevamente disponibilicé el valor solicitado. «Es solo hasta fin de año, papá. Prometo que devuelvo todo», garantizó mientras movía nerviosamente el celular, apenas manteniendo contacto visual conmigo. Juan, que siempre fue el más cercano, el que más se parecía a mí en personalidad, también vino con su solicitud en noviembre. La constructora necesitaba concluir un proyecto importante, pero faltaba capital. «Si no terminamos esta obra, perdemos credibilidad en el mercado», argumentó. Una vez más, no conseguí negar ayuda a un hijo. Lucía observaba todo con una expresión que yo no conseguía descifrar. Cuando cuestioné si ella consideraba normal tantos pedidos de ayuda financiera al mismo tiempo, se encogió de hombros. «Son tiempos difíciles, Bernardo. Los muchachos están haciendo lo mejor que pueden». Había algo en su tono que no me convencía totalmente, pero preferí no insistir en el asunto. A fines de 2020, recibí una llamada inesperada de Gerardo Campos, un antiguo cliente y amigo que se había vuelto corredor de bienes raíces después de jubilarse. «Bernardo,
Solo te estoy llamando porque nuestra amistad vale más que cualquier negocio. ¿Es verdad que estás vendiendo la bodega de la avenida principal?, preguntó. Me quedé confundido. No estaba vendiendo ninguna bodega. Aquella era uno de los principales inmuebles comerciales de la familia, donde funcionaba el depósito central de Electroméndez. Cuando confronté a Pedro sobre el asunto, evadió el tema. Es solo una consulta de mercado, papá. Estamos evaluando todas las posibilidades para reestructurar el negocio. La explicación no me convenció, pero lo dejé pasar. Estaba cansado de conflictos y la pandemia ya había traído preocupación suficiente. El cambio al 2021 fue silencioso. Solo yo y Lucía en la hacienda. Por primera vez en muchos años, no tuvimos a la familia reunida para la cena. Las videollamadas de Feliz Año Nuevo fueron breves, con todos alegando problemas de conexión o compromisos paralelos. Sentí un vacío que no conseguía explicar. En febrero de 2021, cuando fui a la ciudad para una consulta médica, decidí pasar por la tienda principal de Electroméndez. Hacía casi un año que no iba allí, respetando el aislamiento. Lo que vi me dejó intrigado. El inventario estaba visiblemente reducido, el movimiento de clientes era débil y algunos empleados antiguos ya no estaban allí. Cuando pregunté al gerente sobre esto, pareció incómodo y dijo que Pedro estaba cuidando de todo, que yo no necesitaba preocuparme. Decidí entonces ir hasta la oficina de la constructora. La secretaria se sorprendió al verme y me dijo que Juan estaba en una reunión externa. Pedí esperar en su oficina y mientras aguardaba, noté algunos documentos sobre la mesa. Eran proyectos de casas de alto nivel en un fraccionamiento cerrado de Ciudad de México. El nombre de Juan aparecía como propietario de 3 lotes. Me pareció extraño, pues él nunca había mencionado esas inversiones. En el camino de vuelta a la hacienda, paré en el centro comercial para comprar un regalo para Lucía. Nuestro aniversario de bodas estaba cerca. Fue cuando vi a Ana saliendo de una agencia de coches de lujo. Ella entró en un coche nuevo, modelo importado, que ciertamente costaba mucho más de lo que ella podría pagar con los ingresos del bufete, que según ella estaba en dificultades. Aquella noche no conseguí dormir. Algo no estaba encajando. Al día siguiente llamé a don Octavio, el contador que cuidaba de las finanzas de la familia y de las empresas hacía años. Pedí un encuentro discreto sin que los hijos lo supieran. Él vaciló, pero acabó aceptando. Nos encontramos en un café alejado del centro. Don Octavio parecía nervioso, evitaba mirarme directamente. Bernardo, sabes que tengo un compromiso profesional con toda la familia, comenzó. Insistí en que necesitaba saber la verdadera situación de las empresas. Tras mucha vacilación, él finalmente habló. Las empresas no están en crisis, al contrario, están ganando más que nunca con el boom de la construcción civil post-pandemia y la subida en los precios de los materiales eléctricos. Fue como un puñetazo en el estómago. Si los negocios estaban bien, ¿por qué mis hijos habían pedido dinero? ¿Y por qué estaban tratando de vender propiedades de la familia? Algo muy malo estaba ocurriendo. En marzo de 2021, decidí investigar más a fondo. Contraté discretamente a un auditor independiente para analizar las cuentas de las empresas. El resultado de la auditoría me dejó devastado. Descubrí que grandes sumas habían sido transferidas de las cuentas corporativas a cuentas personales de mis hijos. Pedro había comprado una casa de playa en Puerto Vallarta sin contarme. Ana, además del coche nuevo, estaba construyendo una mansión en un barrio noble de Guanajuato. Juan había invertido en inmuebles en Ciudad de México y adquirido un yate. Confronté a Lucía con estos descubrimientos, esperando que ella estuviera tan impactada como yo. Para mi sorpresa, ella no pareció sorprendida. ¿Y qué, Bernardo? Ellos solo están aprovechando lo que trabajamos para construir. ¿No es eso lo que todo padre quiere para sus hijos?, dijo con una frialdad que nunca había visto antes. Pero ellos nos mintieron, Lucía. Dijeron que las empresas estaban en crisis cuando, en realidad, estaban desviando dinero, argumenté. Mira, Bernardo, ellos son jóvenes, quieren disfrutar la vida. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuál es el problema si ellos quieren un poco más de comodidad?, respondió,
desviando la mirada. Fue entonces cuando una sospecha terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Será que Lucía estaba al tanto de todo? ¿Será que ella también estaba involucrada? Comencé a recordar pequeños detalles. Los viajes repentinos que ella hacía para visitar a las amigas, las compras caras que aparecían en casa, las conversaciones por teléfono que cesaban cuando yo entraba en la habitación. Abril de 2021 fue un mes de profunda reflexión para mí. Yo tenía 69 años, había construido un imperio de la nada, criado 3 hijos que creía que tenían valores sólidos y vivido casi 44 años con una mujer que pensé conocer profundamente, y ahora todo se estaba derrumbando frente a mí. Fue en una de esas noches de insomnio que recordé aquel reportaje que había visto al inicio de la pandemia sobre el hombre que fingió estar muriendo para probar el amor de la familia. En aquella época me pareció absurdo. Ahora la idea no parecía tan descabellada. ¿Y si yo hiciera algo similar? ¿Y si creara una situación extrema para ver cómo mi familia realmente se comportaría? En mayo de 2021, durante una consulta de rutina, conversé con mi médico, Dr. Roberto, sobre mis sospechas. Él era más que un médico, era un amigo de confianza. Le expliqué mi idea. Quería fingir que estaba con una enfermedad terminal, con poco tiempo de vida, para ver cómo mi familia reaccionaría. Quería saber si realmente se preocupaban por mí o solo por mi dinero. El doctor Roberto obviamente quedó impactado con mi plan. «Bernardo, esto es antiético. No puedo participar en una mentira así», dijo. Le expliqué que no necesitaba que él mintiera directamente, solo que no me contradijera. Con mucha reluctancia y viendo mi determinación, acordó no interferir, pero dejó claro que no aprobaba la idea. En junio de 2021, comencé a preparar el terreno. Empecé a mencionar casualmente a Lucía que estaba sintiendo dolores extraños, cansancio excesivo. Marqué varias consultas médicas, siempre saliendo de ellas con una expresión preocupada. Lucía preguntaba qué había pasado y yo respondía vagamente, diciendo que estaban haciendo más exámenes. Mientras tanto, continué mi investigación sobre las finanzas de la familia. Descubrí que Pedro había contratado a un abogado especializado en herencias y que Ana había investigado sobre procesos de inventario. Juan, aparentemente el menos involucrado, aún así había participado en reuniones donde discutieron la venta de propiedades de la familia sin mi conocimiento. A fines de junio, sentí que era hora de poner mi plan en acción. Estaba a punto de descubrir quiénes realmente eran mi esposa y mis 3 hijos. A inicios de julio de 2021, cuando yo tenía 69 años, puse mi plan en acción. Preparé todo minuciosamente. Primero pedí al doctor Roberto algunos exámenes médicos reales que fueron realizados en el Hospital Regional de Guanajuato. Después, con la ayuda de un amigo que trabajaba en el área de tecnología, alteramos digitalmente los resultados para indicar un cáncer agresivo en el páncreas con metástasis ya avanzada. El documento parecía absolutamente auténtico, con membrete del hospital y firma digital que imitaba la del doctor Roberto. Era un viernes cuando reuní a toda la familia en nuestra casa en la ciudad. Pedí que todos estuvieran presentes sin excepción, alegando tener un asunto serio para tratar. Pedro vino con Renata, Ana con Carlos y Juan solo, pues había terminado el noviazgo con Mariana algunos meses antes. Los nietos se quedaron con niñeras, pues el asunto era solo para adultos. Cuando todos estaban acomodados en la sala, Lucía sirvió café con esos panes dulces que ella hacía tan bien. Noté que todos parecían un poco impacientes, como si tuvieran otros compromisos más importantes. Pedro consultaba el reloj cada 5 minutos. Ana no soltaba el celular y Juan, siempre el más atento, era el único que parecía genuinamente preocupado con el motivo de la reunión. Bueno, los reuní porque tengo una noticia difícil que dar. Comencé sintiendo un nudo en la garganta. Aun siendo una escenificación, la emoción era real. Me hice unos exámenes la semana pasada y el resultado no fue bueno. Todos levantaron los ojos, súbitamente atentos. Lucía, que estaba sentada a mi lado, tomó mi mano. No conseguí identificar si el gesto era genuino
o parte de una actuación. Los médicos encontraron un cáncer en el páncreas, ya en etapa avanzada, con metástasis en el hígado, dije, entregando las copias de los exámenes falsificados. El doctor Roberto fue muy directo conmigo. Dijo que como máximo tengo un mes de vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi una secuencia de emociones pasar por el rostro de cada uno de ellos. Choque, tristeza y entonces algo más complejo que no conseguí descifrar completamente. Ana fue la primera en reaccionar. Soltó el celular y vino a abrazarme con lágrimas en los ojos. «Papá, no puede ser verdad. Vamos a buscar otros médicos, otras opiniones». Pedro, visiblemente afectado, también se acercó. «Sí, papá, la medicina avanza cada día. No podemos aceptar este diagnóstico sin luchar». Juan, siempre el más sensible de los tres, no consiguió decir nada. Solo me abrazó fuerte, sollozando como cuando era niño y tenía miedo a las tormentas. Lucía parecía en estado de shock. «¿Un mes, solo un mes?», repetía, las manos temblando tanto que casi derramó la taza de café. La reacción inicial de ellos me tomó por sorpresa. Parecía genuina, llena de amor y preocupación. Por un momento cuestioné mi plan. Tal vez yo estaba equivocado sobre ellos. Tal vez el dinero no era tan importante así. Pasé las horas siguientes respondiendo preguntas, explicando que el tipo de cáncer era particularmente agresivo, que ya se había esparcido demasiado para cualquier tratamiento efectivo. Dije que el doctor Roberto había sugerido solo cuidados paliativos para garantizar confort en mis últimos días. «No quiero pasar este último mes en un hospital», afirmé. «Quiero estar en casa con ustedes, aprovechando cada momento que me queda». Todos concordaron ofreciendo ayuda, garantizando que estarían presentes. Lucía decidió que se quedaría conmigo a tiempo completo. Los hijos se turnarían durante el día mientras gestionaban las empresas. Fue todo muy bonito, muy solidario. Aquella noche, después de que todos se fueron, Lucía y yo nos sentamos en el portal. Ella sostenía mi mano silenciosa, mirando hacia el horizonte. 44 años juntos, Bernardo», dijo finalmente. «No sé cómo voy a vivir sin ti». Sentí una punzada de culpa. Su dolor parecía real, pero entonces recordé los descubrimientos recientes, de cómo ella había desviado la mirada cuando confronté los desvíos de dinero de los hijos. La duda persistía. A la mañana siguiente Pedro fue el primero en llegar. Trajo frutas frescas y revistas para distraerme. Pasamos la mañana conversando sobre cosas triviales, evitando el asunto de la enfermedad. Fue cuando él casualmente mencionó: «Papá, creo que sería bueno organizar algunas cosas. Tú sabes, cuestiones prácticas». «¿Qué tipo de cosas prácticas, hijo?», pregunté curioso para ver a dónde quería llegar. «Bueno, contraseñas de banco, documentos importantes, escrituras. Sería bueno que alguien supiera dónde encontrar todo en caso...». «Tú sabes», respondió visiblemente incómodo. Concordé diciendo que pensaría en eso. En el fondo, estaba registrando cada reacción, cada palabra. Por la tarde, fue el turno de Ana de venir a hacerme compañía. Trajo un álbum de fotos antiguas y pasamos horas recordando momentos especiales. Ella parecía emocionalmente afectada, verdaderamente triste con la noticia. Entonces, casi casualmente, preguntó si yo ya tenía un testamento. «En realidad nunca me preocupé mucho con eso», respondí, observando atentamente su reacción. «Papá, es importante. Facilita todo después. Quiero decir, garantiza que tu voluntad sea respetada», dijo rápidamente. «Si quieres, puedo traer un modelo simple, solo para que pongas en el papel cómo quieres distribuir las cosas». Nuevamente agradecí la preocupación y dije que pensaría en el asunto. Juan llegó al final del día. Diferente de los hermanos, no tocó temas prácticos. Solo quiso saber cómo me estaba sintiendo, si había algo que él pudiera hacer para dejarme más cómodo. Conversamos sobre memorias antiguas, sobre sueños realizados. En determinado momento, él comenzó a llorar. «Todavía tengo tanto que aprender de ti, papá», dijo sosteniendo mi mano. La primera semana siguió ese patrón. Por fuera, todos parecían devastados, amorosos, presentes, pero comencé a notar pequeños detalles perturbadores. Lucía pasó a hacer largas llamadas en la habitación
con la puerta cerrada. Cuando pregunté con quién hablaba, evadió el tema, diciendo que eran amigas preocupadas o parientes distantes. Pedro comenzó a traer documentos para que yo firmara. Son solo actualizaciones de las empresas, papá. Cosas que necesitan de tu firma mientras todavía eres el presidente del consejo. Pedí leerlos con calma después, lo que claramente lo incomodó. Ana apareció un día con un abogado, alegando que era apenas para ayudarme con el testamento. Cuando rechacé educadamente, diciendo que prefería usar mi propio abogado, ella quedó visiblemente irritada. Juan parecía el único genuinamente preocupado apenas con mi bienestar. Aunque noté que él comenzó a visitar la hacienda con frecuencia, tomando fotos y midiendo habitaciones, diciendo que era para un proyecto sorpresa para alegrarme. En el 10º día después del anuncio, instalé discretamente una pequeña grabadora en la cocina, donde la familia generalmente se reunía cuando yo estaba descansando en la habitación. Fue difícil dar ese paso, invadir la privacidad de mis propios hijos y esposa, pero necesitaba saber la verdad. A la mañana siguiente, escuché la grabación y fue como si un puñal atravesara mi corazón. «Está tardando más de lo que el médico predijo», decía la voz de Lucía. «El doctor Roberto habló de un mes, pero él parece tan normal». «Creo que está escondiendo algo», respondió Pedro. «No conseguí que firmara la transferencia de la propiedad de la matriz. Insiste en leer todo con calma». «Él rechazó al abogado que llevé», dijo Ana. «¿Cómo vamos a garantizar que el testamento sea hecho del modo correcto?» «Ustedes dos son asquerosos», la voz de Juan sonó irritada. «Papá está muriendo y ustedes solo piensan en propiedades y testamentos». «No seas hipócrita, Juan», rebatió Ana. «Te vi midiendo la hacienda ayer. Ya estás planeando qué hacer con ella después, ¿no es así?» «Es diferente», se defendió Juan. «Estoy apenas viendo lo que se necesitaría hacer para mantener el lugar. Es el sueño de papá. No quiero que se pierda». «Como sea», la voz de Pedro sonó impaciente. «El hecho es que necesitamos resolver estas cuestiones legales pronto. ¿Quién sabe cuánto tiempo realmente tenemos? Puede ser menos que un mes». «¿Qué sugieren?», preguntó Lucía. Hubo un silencio y entonces la voz de Ana más baja. «¿Y si ayudáramos a la naturaleza?» Mi sangre se heló. «¿Qué quieres decir con eso?» La voz de Juan sonó alarmada. «Él ya está sufriendo», continuó Ana. «Morfina de más. Nadie cuestionaría. Sería rápido, indoloro». «Ana, ¿estás loca?», Juan parecía horrorizado. «Ella tiene un punto». La voz de Pedro entró en la conversación. «Él va a morir de cualquier modo. ¿Por qué prolongar el sufrimiento?» «No puedo creer lo que estoy oyendo», dijo Juan. «Estamos hablando de nuestro padre». «Juan, sé práctico». La voz de Lucía sonó extrañamente calma. «Bernardo ya vivió una buena vida, y tú mismo dijiste que él está sufriendo». Esto es equivocado», exclamó Juan. «No voy a formar parte de esto». «Nadie está pidiendo que hagas nada», dijo Pedro. «Apenas no interfieras». «Vamos a esperar una semana más», la voz de Ana propuso. «Si él no ha firmado los documentos hasta entonces, decidimos qué hacer». Apagué la grabadora sintiendo náuseas. Mi peor pesadilla se estaba confirmando. Mi propia familia, mi esposa de 44 años, mis hijos que crié con tanto amor, estaban no solo ansiosos por mi muerte para agarrar mi dinero, sino hasta considerando acelerar el proceso. Apenas Juan parecía tener algún escrúpulo moral, aunque incluso él ya estaba planeando qué hacer con la hacienda después de mi partida. Pasé el día entero encerrado en la habitación, alegando que estaba con dolores fuertes. En realidad, estaba procesando lo que había oído, decidiendo qué hacer a continuación. En los días que siguieron permanecí recluido, reflexionando sobre lo que había descubierto. Después de una semana procesando aquella traición, tomé mi decisión. Era hora de terminar esta farsa y confrontarlos con la verdad. Al final de aquella semana, pedí a Lucía que reuniera a todos nuevamente. Dije que tenía decisiones importantes para compartir. Ella pareció ansiosa, casi aliviada, probablemente pensando que yo finalmente iría a tratar de las cuestiones de herencia. Cuando todos llegaron y se acomodaron en la sala, respiré hondo
y me levanté, abandonando la pose de enfermo frágil que venía manteniendo. Tengo algo muy importante que decirles. Comencé con una voz firme que sorprendió a todos. No estoy muriendo. El impacto en los rostros de ellos sería cómico en otras circunstancias. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó Ana, la primera en recuperar el habla. Quiero decir que no tengo cáncer. Los exámenes que mostré son falsos. No tengo un mes de vida. De hecho, según mi último chequeo real, estoy perfectamente saludable para un hombre de 69 años. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el tic-tac del reloj de pared. ¿Por qué harías una cosa así?, preguntó Lucía con una expresión que mezclaba alivio y rabia. Para probarlos, respondí simplemente. Para ver quiénes son ustedes realmente cuando creen que estoy al borde de la muerte. Esto es una locura, exclamó Pedro levantándose. Nos hiciste creer que estabas muriendo solo para probarnos. ¿Qué tipo de persona hace eso? El tipo de persona que descubre que sus hijos están desviando dinero de las empresas que construyó toda la vida, respondí, mirando directamente hacia él. El tipo de persona que oye a la propia esposa e hijos discutiendo la posibilidad de ayudar a la naturaleza con una sobredosis de morfina. Todos palidecieron. Juan miró al suelo avergonzado. Sí, escuché todo, continué. La conversación de ustedes en la cocina ayer. Grabé cada palabra. ¿Nos espiaste? Lucía parecía indignada. Y ustedes estaban considerando matarme, repliqué. Creo que eso me da algún derecho de querer saber la verdad. Nadie iba realmente a hacer nada. Ana trató de defenderse.